7:01 de la mañana, vamos a conocer las noticias en Colombia y es que la prensa alternativa se vio atacada en Bogotá, Sonia, amenazando la continuidad de su labor informativa. ¿De qué editoriales o medios estamos conversando? Estamos hablando de que el pasado 4 de julio fue asaltada la casa donde funcionan las instalaciones del proyecto editorial Desde Abajo y Le Monde Diplomatique, edición Colombia, y pues han registrado que durante el robo se llevaron computadores, cámaras de video y buena parte del equipo que hacía posible su labor de producción, publicación y difusión. El daño es enorme, según pues han expresado a través de un comunicado, pues aseguran que se pone en serio riesgo la continuidad de este medio que por más de 30 años ha ofrecido información genuina, pensamiento libre y análisis crítico. Además, en medio de las declaraciones que han entregado, ha destacado o llama la atención el especial interés de los ladrones en sustraer todos los dispositivos que contenían información digital, lo que abre la sospecha de un posible objetivo político o militar, como ya ha ocurrido en otros casos en el país. Han hecho además un llamado a la solidaridad de sus colaboradores y lectores y advirtieron que pese al impacto emocional y psicológico, su voluntad de continuar está intacta. Sin embargo, también han expresado que podrían verse afectadas las entregas y su periodicidad debido a este hecho y también, por supuesto, la calidad de su contenido audiovisual. Vamos a conversar sobre este tipo de ataques a la prensa alternativa, como usted lo mencionaba, con el profesor Felipe Sánchez Irregui. Él es abogado e investigador en comunicaciones, fue jefe jurídico de empresas editoriales y de comunicaciones como el diario El Tiempo y actualmente también hace parte es el director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros. Feliz mañana. Muy buenos días a todos. Inicio, profesor, preguntándole acerca de qué tan comunes son este tipo de ataques a la prensa alternativa, porque si revisamos un poco la noticia, pues finalmente se dio el pasado 4 de julio y recientemente fue que se conoció este hecho. Sí, primero pues muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio UNAL y al equipo de trabajo de la UNAL. Este tipo de ataques se da con más frecuencia de lo que pareciera. Es una modalidad de censura. Ahora, como bien lo dice el comunicado, yo preferiría, y uno preferiría de buena fe pensar que se trató de un robo normal, pero en el mismo comunicado que ellos emiten hay un indicio o una sospecha de que pudiera ser también una modalidad de censura. La censura en Colombia frente a medios alternativos ha sido constante siempre, Sonia. Eso no es nuevo. La censura, incluso en Colombia, fue primero de jure, como se dice en el argot jurídico, es decir, legal, con leyes del siglo XIX en donde se prohibía o permitían que los gobiernos pudieran cerrar medios de comunicación. Pero también la censura, que es tal vez la más peligrosa, es la llamada censura de facto, que es la censura que se da por vías de hecho. Esa censura por vías de hecho tiene muchas formas de manifestarse. Por vía de ejemplo, durante la dictadura militar, pues se restringían, por ejemplo, las importaciones y el uso y el transporte del papel, por ejemplo, con el que algunos medios de comunicación imprimían en Bogotá, y esa misma estructura de facto se da también en muchos países y se ha dado en muchos países de Latinoamérica. Otras modalidades de censura de facto son obviamente quitarle, por ejemplo, a los medios de comunicación la publicidad estatal. Pareciera que no, pero ese es un mecanismo con el cual también se presiona a los medios que son disidentes, entre comillas, de lo que el Estado o la situación de gobierno en un momento determinado considera que contradice o va en contravía de lo que ellos manifiestan. Hoy en día la censura tiene otras modalidades mucho más agresivas. Por ejemplo, se habla de la censura de facto mediática, que es muy interesante, y es cuando se crean equipos completos de trolls y de bodegas para atacar a un medio y llevarlo simplemente a que se disminuya su capacidad de credibilidad, entre comillas, a través de cuestionar sus fuentes, su credibilidad, sus motivaciones, etcétera. Y esa censura de facto también se da porque son mecanismos coordinados, ¿no? Que pueden venir de muchos sectores.
sectores contrarios a esa prensa alternativa, al que piensa diferente, al que desean acallar, así sea incluso a través de estos medios tecnológicos. E incluso hay una modalidad mucho más novedosa, y es que, por ejemplo, se hacen ataques cibernéticos, obviamente, a los portales, y incluso se crean algoritmos que cada vez que, por ejemplo, un ciudadano quiere, por ejemplo, visitar una página, hablemos poniendo como ejemplo el caso de desde abajo, y coloque desde abajo en Google, le va a aparecer otro resultado totalmente distinto, o incluso va a ser llevado a una página falsa, con lo cual se está desviando la atención y obviamente de sus lectores y la posibilidad que se acceda a la información que ellos presentan. Esas dos modalidades últimas que estoy mencionando son las que están en tendencia hoy en día en casi todo el mundo, especialmente en regímenes muy fuertes. Obviamente, ¿para qué? Para no presentarse como que es el gobierno o tal vez una facción opositora a esa prensa alternativa la que está realizando. Es decir, hoy hablamos de una factura de facto totalmente encubierta. Esa es la modalidad más común. Profesor, en ese orden de ideas y sabiendo que son ataques tan comunes, ¿por qué en este medio los colegas de alguna manera no reportamos este tipo de situaciones? Eso por un lado. Y por el otro lado, desde el punto de vista legal, ¿cómo se tipifica ese tipo de robos cuando involucran información periodística? Claro, la pregunta es muy interesante. Tú puedes llevar a dos consideraciones. La primera es que los medios terminan generando una modalidad que es aún más peligrosa, que es la autocensura, por temor a las represalias que puedan tener, no solo judiciales, porque países, por ejemplo, como Panamá o en otros regímenes dictatoriales, por ejemplo, durante la dictadura en Argentina y en Chile, se utilizaban precisamente denuncias penales por injuria, por calumnia, y se perseguía a los medios y se cerraban los medios. Los periodistas terminaban de algún modo autocensurándose, es decir, callando por temor a ser demandados y ser condenados a pagar sumas astronómicas que muchas veces llevaban al cierre de los medios. Falta, a mi juicio, también una verdadera coalición, si se me permite la expresión, respetuosa, en el sentido de abrazar mucho más el periodismo desde los mismos periodistas y desde los mismos gremios al producir este tipo de denuncias. Es decir, ir denunciando cada vez que este tipo de ataques se den, incluso los tecnológicos o los de desviación de algoritmos, para que las personas sean conscientes que la prensa está siendo atacada independientemente de su punto de vista ideológico, porque aquí lo que hay que pensar es que la libertad de expresión la tenemos todos, los que pensamos diferente, los que piensan de una manera, los que piensan de otra, y acallar de alguna manera a través del hurto, por ejemplo, en este caso, a tu pregunta concreta, ¿de qué delito se comete? Pueden haber varios delitos. El hurto, que es la modalidad más común, consistiría precisamente en la aprehensión física de ese tipo de cosas con las que se trabajaba. Era muy común en los años 70 y 60, entonces se metían a los medios de comunicación y se robaban, por ejemplo, las máquinas de escribir, o llegaban incluso a causar daño a los medios incendiándolos, o incluso una modalidad de facto era también impedir que los accesos, el acceso de los camiones que transportaban el papel para las rotativas, en los años 40 y 50, que era una modalidad de facto muy, muy curiosa, pero se daba también. Hoy en día la modalidad de los ataques cibernéticos son delitos electrónicos y están consagrados también en el Código Penal, Sonia, desde el año 2017. Y es la intromisión no autorizada en mecanismos o medios electrónicos que de algún modo puedan alterar o dañar esos mecanismos electrónicos. Eso incluye el hackeo de cuentas, por ejemplo. Eso incluye meterse en la página y hackear la página o impedir que la misma sea presentada o divulgada, y cualquier delito que se asocie con la intromisión no autorizada a un mecanismo electrónico, que hoy en día hace mucho uso la prensa alternativa, y no solamente la prensa alternativa, toda la prensa del mundo utiliza esos mecanismos. El tradicional difusión de medios a través de papel ha pasado o ha sido relegada por la presencia online, y obviamente entonces el medio de atacar esa presencia online es a través de ese tipo de delitos electrónicos, pero son delito en Colombia desde el año 2017, y además cuando se comete un delito
bajo esta modalidad, es decir, utilizando medios electrónicos, hay un agravante punitivo, es decir, el delito se puede aumentar hasta en 2/3 partes. Esto es muy interesante tu pregunta, porque sí existen mecanismos también de protección frente a este tipo de delitos. Entonces, en el caso desde abajo, pues la aprehensión material de las cosas se consideraría un hurto. Ahora, por asalto, pues es un hurto agravado porque se utilizó la violencia. El irrumpir a la fuerza a través de las puertas, ventanas o incluso utilizando armas de fuego es un agravante punitivo. Pero también son los delitos electrónicos, como sería que yo, por ejemplo, establezca un concurso para delinquir y le diga a todos, bueno, mañana a las 7 de la mañana todos nos vamos a dedicar mal a hablar de la prensa alternativa desde abajo, por vía de ejemplo. Eso sería también una modalidad de delito, porque se está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental, y adicionalmente hay un concurso específicamente para lesionar o hostigar. En este caso hay un hostigamiento que podría darse por vía de los trolls o los call centers, que es un delito que está previsto en el artículo 134 del Código Penal, Sonia. Profesor, también hablemos de las consecuencias de normalizar este tipo de ataques contra medios que son alternativos, que proponen una alternativa diferente, y hablen consecuencias, por supuesto, para los medios de comunicación, pero también para los lectores, para quienes queremos consumir otro tipo de opinión diferente a esos grandes medios y a los tradicionales. Seguro, Sonia. Una de las ventajas hoy en día que tenemos todas las personas que tenemos acceso a Internet, en Colombia más de 15 millones de personas tienen smartphone, es la posibilidad de que nosotros seleccionamos libremente de dónde queremos recibir la información, como uno de los ejercicios de la libertad de expresión, que es el acceso a recibir la información. Hace 30 años tú recibías la información que los medios o los grandes medios querían presentarte. Hoy en día no, las personas simplemente escogen, yo quiero recibir información y quiero acceder a esta información y puedo consumirla, soy libre de escogerla. Y este tipo de ataques también a la prensa alternativa terminan socavando la posibilidad de que los lectores o las personas que quieren, como tú bien lo expresas, llegar a recibir otro tipo de información, sea porque quieren documentarse acerca de opiniones diversas o divergentes, o porque simplemente siguen esa postura ideológica, pues obviamente se ven lesionados o socavados en su derecho fundamental a recibir información. Y esto es muy importante también porque es una modalidad de censura. Y este tema de la censura, como insisto, tiene ese gran problema, porque no solamente está lesionándose al medio, se lesiona, como tú bien lo indicas, al receptor de la información. Y este tipo de ataques también deben ser denunciados. Yo celebro que efectivamente desde abajo haya sacado un comunicado y denuncie estas situaciones, lo que deberían indudablemente hacer todos los medios, pero además acogerse y además considerar también que los periodistas y el ejercicio del periodismo está especialmente protegido, debería abocar en primera instancia, pero es una consideración personal como abogado, que la misma fiscalía tome cartas en el asunto rápidamente e inicie una investigación seria y profunda de qué fue lo que ocurrió en este caso concreto. Finalmente, profesor, conversemos también sobre el rol que tiene pues el Estado precisamente en poder brindar esas garantías, pero también en el ejercicio de otras organizaciones, no sé, como la Fundación para la Libertad de Prensa, que hasta el momento, digamos, en su página web no tiene una pronunciación sobre este tema, pronunciamiento. Claro, precisamente por eso decía y lo mencionaba yo desde un principio en esta conversación, Sonia, y es la importancia de que los mismos medios y los mismos periodistas se rodeen entre sí, se acojan entre sí, porque es que la Fundación para la Libertad de Prensa también debe acoger y proteger no solamente a X o Y medios, sino a todos. Para eso se crea la fundación, y la fundación creada e inspirada también por Gabriel García Márquez, que en su momento también fue una persona considerada con un pensamiento divergente, por llamarlo de alguna manera, o diferente, y que exigía también tomar posiciones sobre eso. Sí es importante que las organizaciones, por ejemplo, la de Periodistas Sin Fronteras, la FLIP misma, denuncien este tipo de hechos y efectivamente acojan al medio en el sentido de alguna manera, no solamente acogerlo moralmente. Voy a decir algo que de pronto no les guste mucho a algunos, y es que acoger y ayudar no es simplemente decir yo te respaldo y te doy una palmadita en la espalda y te digo y te quiero mucho y lamento lo que te pasó. No, acoger al medio también es crear vínculos que permitan y acciones concretas que permitan que el medio siga funcionando por vía de ejemplo.
en algunos países cuando ha habido censuras de facto, por ejemplo, por apropiación de periódicos, y pasó en Venezuela, voy a poner el ejemplo específico de Venezuela, cuando se prohibió la importación de papel para la impresión de periódicos a principios de los años 2000, muchos países, incluyendo Colombia, le donaban papel periódico que tenían en algunas partes o en bodegas de dichos sitios a la prensa venezolana. Entonces no es solamente esa espaldarazo y ese abrazo moral, sino también acciones concretas, a ayudar, por ejemplo, a medios que han sido atacados o censurados de alguna manera, como proveerles, por vía de ejemplo, los servidores que necesitan, porque los servidores estaban en la sede y fueron hurtados. Pues yo le puedo proveer a usted un servidor incluso en la nube para que su página siga funcionando, por vía de ejemplo, y puedo proveerle también la facilidad de programas que permitan la diagramación o la puesta en marcha y la continuidad de ese medio. Entonces va más allá, a mi juicio, como digo, es una opinión personal, que el simple respaldo moral, que muchas veces es muy bonito, pero que se queda solo en eso. Y lo que se busca es que el medio siga funcionando. Es el análisis del profesor Felipe Sánchez Iregui, abogado e investigador en comunicaciones, además director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, y conversábamos acerca de la amenaza de la continuidad de la labor periodística para los medios desde abajo y Le Monde Diplomatique en Bogotá, después de que el pasado 4 de julio fuera asaltada la casa donde funciona este proyecto editorial. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un magnífico día, o un lindo día, más bien.